Buenas tardes, damas y caballeros. Les damos la más cordial bienvenida a nuestra primera temporada Ferrocapacitaciones Digitales, tercera edición. Gracias porque siempre contamos con su valiosa presencia. A continuación, les vamos a mencionar que la Ferrocapacitación se está transmitiendo por Facebook Live. Deben ingresar a Facebook. Estamos como revista Mundo Constructor. A continuación, unas cortas instrucciones. Los micrófonos de los asistentes estarán en mute para evitar problemas de interferencias. Podrán escribir todas sus inquietudes en la sección de preguntas y respuestas que encontrarán en la parte inferior de sus pantallas. De esta manera, los panelistas podrán responder al final de su exposición. El chat estará habilitado todo el tiempo para que los asistentes puedan interactuar entre sí y dejen sus importantes comentarios. Al final de la Ferrocapacitación realizaremos un breve sondeo para medir la utilidad de la conferencia y solicitaremos sus datos para la elaboración de certificados. Bueno, como ustedes saben, muchísimas gracias por estar con nosotros. En este momento voy a nombrar a las 5 personas que se inscribieron en la Ferrocapacitación, las primeras 5 personas que se inscribieron en los 2 primeros días. Las personas ganadoras de megas de datos son Randall Aguas, Ángel Franco, Milton Andrade, Elías Silva, Javier Albán. También entregaremos datos móviles a los primeros 15 conectados que se queden todo el evento. O sea, que puedan escuchar todas las Ferrocapacitaciones, lo cual para nosotros es muy importante porque se retroalimentan y pueden dar mayor conocimiento al consumidor final. Es importante comentarles que les vamos a realizar varias preguntas que son de sondeo de satisfacción que les va a aparecer en la mitad de sus pantallas. Ustedes solamente para tener una mejor visión arrastran el cursor hacia el lado derecho, pero les solicitamos las contesten. Muchísimas gracias. Les comento que ahora tenemos como auspiciantes a 3 empresas muy importantes: Cablet, una marca de Prysmian Group, Tigre y Novacero. A continuación vamos a ver un importante video de nuestros 3 auspiciantes. Por favor, Jorgito.
En Novacero hemos desarrollado una innovadora solución para mitigar las diversas fuentes de ruido y aumentar el confort térmico presente en nuestras casas y generalmente en nuestras vidas. Tenemos el agrado de presentarles Confort Térmico de Novacero, nuestra nueva línea de cubiertas metálicas con espuma de polietileno, diseñada para cumplir con las actuales exigencias en la industria y vivienda, porque con su capacidad de aislamiento mejora tu ambiente interior y te da beneficios adicionales como el ahorro energético. Su alta prestación térmica minimiza los puentes térmicos causados por los cambios drásticos de temperatura y evitando de esta forma la condensación. Además está diseñado con un material que reacciona mucho mejor al fuego, aumentando así su tiempo de exposición. Su confort acústico ofrece un adecuado aislamiento de ruido de impacto producido por la lluvia, granizo y otros ruidos procedentes del exterior. Y lo más importante es que garantiza resistencia y durabilidad para todo tipo de proyectos de construcción. Por todo esto y mucho más, Confort Térmico de Novacero es la cubierta del futuro. La historia de Tigre está construida por personas. Y para este equipo de fieras, cuidar de la conducción del agua y contribuir con el sueño de la casa propia es materia prima para crear soluciones que beneficien a las personas y al futuro del planeta. Mejorar la vida de todos es el propósito que nos une como grupo. Es de forma integrada que actuamos como una sola Tigre, compartiendo los valores sólidos de una marca ética, íntegra y comprometida. Una empresa emprendedora que valoriza y vive la diversidad, con el espíritu sustentable de quien sabe su papel social en el mundo. Somos innovadores por excelencia en la búsqueda por soluciones creativas para la construcción. Somos Tigre, reconocidos por la entrega de valor y por las relaciones cercanas y verdaderas. Porque para nosotros, generar valor a los clientes es tan importante como beneficiar a millones de personas con innovaciones que garantizan comodidad y tranquilidad. Porque nuestra esencia es continuar actuando como embajadores de un mundo mejor. Somos una sola Tigre y esta siempre fue nuestra marca. Grupo Tigre. Un mundo mejor está en obra. Muchas gracias nuevamente a nuestros importantes auspiciantes, Cablec, una marca de Prysmian Group, Tigre y Novacero. A continuación, tengo el gusto de dejarles con la empresa Cablec, una marca de Prysmian Group. Alex Valladares, ejecutivo de cuentas clave TI, región Costa, y José Antonio Hernández, ejecutivo de ventas de cables para telecomunicaciones para Colombia y Ecuador, con el tema cables de datos para redes LAN. Bienvenidos, adelante. Muy buenas tardes con todos. Muchas gracias, Jennifer, realmente por estar aquí en esta ferrocapacitación. Es un gusto siempre acompañarlos, ¿no? Si me dan la activación para poder compartir la presentación. Bueno, ante todo me presento, vamos a adelantar netamente con mi presentación. Mi nombre es Alex Valladares, como lo mencioné, realmente yo soy el encargado de las cuentas claves a nivel de la costa. Y es un gusto realmente estar aquí con ustedes compartiendo conocimiento, ¿no? Primero los felicito netamente por todos los que están acá y lo importante es seguir aprendiendo todos los días, ¿no? Voy a hablar sobre netamente la empresa que represento, que es Cablec, acá en Ecuador, y realmente formamos parte de lo que es Prysmian Group. A continuación, voy a hablar netamente de lo que es Prysmian Group. Netamente es una corporación, una empresa multinacional, la cual está presente en todos los países y en todas las regiones. Como lo pueden ver, netamente estamos en más de 50 países, tenemos 112 plantas a nivel mundial, tenemos 25 centros de desarrollo e investigación, estamos cerca de 29.000 trabajadores y las ventas anuales sobrepasan los 11 billones de dólares. Hablando un poco sobre el tema netamente de lo que es Cablec, de lo que ha sido su historia,
fue fundada en 1960 y netamente fue la líder del mercado en ese tiempo. Fue inclusive la pionera en lo que son cables eléctricos. En 1969 es adquirida por FelDodge y adquiere el 70% de las acciones. Siempre ha sido importante que han pasado empresas que siempre han sido basadas en innovación. Entonces, estas empresas han ido pasando con el tiempo. En el 2007, General Cable, que es una empresa americana, adquiere FelDodge netamente y por ende adquiere lo que es Cablec. Cablec en el 2018 pasa a ser parte de Prysmian Group porque Prysmian Group compra o adquiere General Cable. Entonces, hay que tener en consideración que General Cable ya era la tercera empresa más grande del mundo en lo que es conductores eléctricos y al comprar la Prysmian Group, que es la número 1, por ende quedó efectivamente en primer puesto, tanto en cables eléctricos como cables de telecomunicaciones. En Cablec, como ustedes lo pueden ver, netamente es una empresa local, que estamos, una empresa netamente, pequeña en el Ecuador, pero con un respaldo impresionante a nivel global, donde garantizamos siempre que los productos y los estándares sean siempre lo primero. Hay que tener en referencia que netamente como Cablec hemos introducido al mercado ecuatoriano todas las tendencias y todas las nuevas tecnologías que hay actualmente. Voy a hablar un poquito de qué ha sido nuestra imagen corporativa, cómo ha pasado y qué es lo que ha pasado netamente con la multinacional. Prysmian netamente ha visto marcas que son insignia a nivel mundial y por ende efectivamente les ha dado el respaldo que es una de las más grandes, efectivamente es General Cable, que se encuentra en Norteamérica y en varias partes del país, del mundo, que es muy reconocida. Igual Draca, que a nivel de telecomunicaciones es parte de muchos países a nivel mundial y netamente tiene un prestigio muy importante. Otra parte interesante es que Prysmian, como parte de su estrategia, ha visto netamente los héroes de sus distintas regiones o países. Por ende, Cablec ha sido reconocido netamente como uno de esos héroes. Y por ende, netamente la marca Cablec se mantiene vigente, como ustedes lo pueden ver aquí en el logo que mantenemos. ¿De dónde traemos todos nuestros productos? Nosotros traemos productos netamente de lo que es Chile, que es nuestro cable bastante referencia, que asimismo también hay otro héroe de su sector, que es Cosesa, de Chile. Tenemos la fábrica de Colombia, que es Procables, y la fábrica de Estados Unidos, que es General Cable. En esta nueva exposición que vamos a dar el día de hoy, netamente nos acompaña nuestro compañero que es el encargado de la parte de telecomunicaciones y todo lo que son fibra óptica y cables UTP vienen de Brasil, como lo va a exponer mi compañero aparte, ¿no? Le doy paso netamente porque este es un apoyo que le he dado para brindar netamente la parte como Ecuador que podemos hacer, ¿no? Le doy paso a mi compañero. Vale, gracias Alex. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de contarles sobre los cables para redes LAN. Seguro será de mucho interés para todos. Antes de entrar netamente en lo que es el cableado para redes LAN o lo que conocemos como cableado estructurado, me gustaría que conocieran también que desde Prysmian tenemos soluciones no únicamente para redes de datos, que son las más comunes, las que seguro ustedes conocen, sino también tenemos desde nuestra línea de productos de MMS o soluciones multimedia, que clasificamos nosotros, atendemos también a industrias de telefonía celular, a sector industrial, a estudio y broadcasting. De hecho, Prysmian ha sido la marca que ha suministrado todos los cableados para los circuitos de televisión en las Copas de Fútbol Mundial de Sudáfrica 2010 y de Brasil 2014 también. Y por supuesto, bueno, toda la línea de productos para las redes de datos. Hablemos un poco sobre las redes LAN. Redes LAN o Local Area Network son redes de transmisión de datos de alta capacidad, de 10 megabits o más. Los estándares definen a las redes LAN o para el cableado como enlaces de máximo 100 metros, en donde los primeros 90 metros es el cableado que se conoce como horizontal o estructural de la red, y los últimos 10 metros están destinados para lo que es ya el cableado de conexión de los equipos finales o lo que conocemos comúnmente como los patchcords. En estas redes donde vemos los protocolos que seguramente han escuchado como Ethernet y ATM, los cables están
en su mayoría compuestos por 4 pares de cobre trenzados. Se dividen estos cables en clases y categorías según la protección contra los medios, el medio ambiente donde estarán instalados y según su capacidad de transmisión. Ahorita más adelante les cuento con mayor detalle. Y estos, los cables son los que básicamente habilitan, o el cableado estructurado es el que básicamente habilita el tráfico de voz, datos, imágenes de un punto al otro. Incluso por el cableado hay aplicaciones de Power over Ethernet, que seguramente conocen, que es la transmisión no solamente de los datos, sino también de energía para ese equipo terminal que tenemos, poderle llevar esa alimentación por el mismo cableado de datos. La red local está compuesta principalmente por los equipos finales, que pueden ser los computadores, cámaras, alarmas, dispositivos de sonidos y demás. Y a través de lo que conocemos como cableado estructurado es como llevamos esa información a su destino, bien sea para monitoreo, para control o para consumo de esa información. Esa red de cableado estructurado es lo que se conoce como todos los elementos pasivos de la red, ¿sí? Que no llevan una alimentación directa de energía. Está compuesto no solamente por el cableado, que es el que vamos a conversar un poco más en esta presentación, sino también por otros elementos como racks, conectores, patchcord, paneles. Y es importante tener en cuenta que en todo el cableado estructurado, cada uno de los elementos tiene que ir acorde a las necesidades de esa red. Es decir, si ponemos un cable de muy buen desempeño, pero utilizamos conectores de una categoría inferior, pues todo el cableado estructurado, toda esa red va a estar limitada a ese elemento de menor desempeño. Entonces es muy importante tener en cuenta que no únicamente con poner un elemento de alto desempeño, pero si los demás no van acorde a ese nivel que necesitamos, pues toda la red se va a desempeñar al nivel del elemento de desempeño inferior, ¿no? En Prysmian, pues nuestros cableados para redes LAN cumplen con todos los estándares internacionales que son solicitados muchas veces por las empresas, clientes de ustedes o instalaciones que se conocen en el sector. Son cables de muy alta calidad y mucha confiabilidad. Tenemos entonces, para que conozcan un poco más sobre los cables y entendamos un poco más el lenguaje que se habla en relación a los cables, estos cables vienen clasificados por 3 características principales. Las 2 primeras son, uno es lo que es la protección, que se utiliza una protección de acuerdo al sitio donde va a ser instalado el cable. Si son cables que van a ser instalados en redes LAN, normalmente van en sitios o en interiores, son cables para indoor, esta protección debe ser retardante a la llama. En la mayoría de los países ya por norma se requiere que estos cables sean retardantes en las llamas en distintos niveles según la aplicación particular que tendrán. Entonces, tenemos, o van a ver frecuentemente en las clasificaciones de los cables, chaquetas o recubrimientos CMX, que son retardantes de llama, pero cuando el cable va a estar instalado de manera individual en la instalación. Luego tenemos chaquetas CM o LSZH, las cuales ya son una resistencia a la llama o son retardantes a la llama en un mayor nivel, porque son los que se utilizan cuando los cables van a ser instalados en grupos de cables. Entonces, cuando tenemos más de un cable en conjunto instalado, tenemos que usar una característica retardante de llama un poco superior para evitar la propagación en caso de la presencia de algún incendio. Y cuando son instalaciones ya verticales, de un piso a otro, que el cable va de arriba a abajo, donde la propagación de la llama puede ser más y las temperaturas pueden llegar a niveles más elevados, se utiliza la chaqueta CMR. Entonces esa es una primera clasificación según las características externas de la chaqueta del cable. Luego se clasifican los cables por su capacidad de transmisión y es en donde entran en juego las famosas categorías de estos tipos de cable, que seguramente han escuchado desde categoría 3, categoría 4, 5E, categoría 6, 6A, y bueno, hoy en día hay categorías superiores que llegan hasta categoría 8. Esas son las capacidades de transmisión del cable. Y para estar en una categoría o la otra, lo que cambian los cables es principalmente el diámetro de los conductores de cobre y el paso del trenzado, que como pueden ver aquí en la presentación, este paso en el que se hace el trenzado del cable puede ser mayor o menor para brindarle al cable una mayor capacidad de transmisión.
En cuanto a la transmisión, vemos que se dividen en, o hay dos elementos principales en cuanto a las características de transmisión, lo que es la frecuencia de transmisión y la velocidad de transmisión. Para ilustrarles un poco, no entrar tanto en el detalle de esta tabla todavía, para hacerlo más gráfico, para entender, cuando hablamos de frecuencia o ancho de banda, estamos hablando del volumen de datos que puede soportar el cableado. Es decir, cables categoría 3, que soportan un ancho de banda menor, podría asimilarse a un callejón estrecho donde, bueno, solamente puede ir un vehículo detrás del otro. Cuando vamos subiendo de categorías, en categoría 5E ya se puede asimilar a una vía un poco más amplia, donde pueden ir varios vehículos al tiempo, y ya cables de mayor categoría es como una autopista donde puede haber mucho volumen de tráfico en simultáneo. Ahora bien, el volumen o esta capacidad es independiente de la velocidad a la que se pueda transmitir en esos cables. Y también va acorde a las categorías ya los clasifican de la menor categoría, pues soportan menores velocidades, pero a medida que las vamos aumentando, vamos viendo cables de categoría superior. Entonces, si volvemos a la tabla que les mostraba inicialmente, vemos cómo según la categoría va aumentando la frecuencia o el ancho de banda que soportan, o la cantidad del flujo de datos que soporta, y también la velocidad a la cual pueden ir esos datos por el cable. Los cables más comunes, los que más van a escuchar hoy en día, son los cables categoría 5E y categoría 6. Y tienen una particularidad, porque ambos cables, si pueden ver aquí en su presentación de 4 pares, que es la más común, soportan la misma velocidad de transmisión en los enlaces de 100 metros. Sin embargo, el cable categoría 6 tiene un desempeño o soporta un ancho de banda superior al categoría 5E. Entonces, por ejemplo, si necesitan estos cables para instalaciones de redes Wi-Fi, donde probablemente haya una gran concentración de clientes conectados al mismo punto, transmitiendo información por un mismo cableado, lo sugerido sería, en ese caso, colocar un cable 6 o categoría 6 o superior para que soporte ese ancho de banda, aún manteniendo la misma velocidad que en la categoría 5E. Eso en cuanto a la transmisión. Hay otro elemento muy importante a tener en cuenta a la hora de definir qué cable utilizar, y es el blindaje. Y cuando ustedes tengan solicitudes de algunos clientes o ustedes mismos necesiten distintos cables, seguramente han escuchado estos términos como UTP, FTP, FUTP, etc. Eso hace referencia al blindaje que tiene el cable contra las interferencias. Interferencias bien sea externas, de campos electromagnéticos que hayan ajenos al cable y esas señales interfieren con la comunicación dentro del cable, o también interferencia interna dentro del mismo cable que puede ocurrir entre un par y otro par. Entonces, dependiendo de la aplicación, dependiendo de las velocidades de transmisión que se necesitan en los cables, se aplicarán unas u otras protecciones para hacerlo compatible con ese entorno en el que va a estar el cable. Entonces, como para entender esta terminología, les explico rápidamente. Esta primera letra que ustedes van a ver, si tomamos como ejemplo UTP, la primera U antes del slash se refiere, o la primera letra se refiere a la protección no externa, pero la protección general que van a tener los conductores del cable. Y las siguientes letras después del slash hacen referencia a la protección interna de cada uno de los pares trenzados. Entonces, por ejemplo, el cable UTP, la primera U quiere decir unshielded, de sin blindaje en inglés. Entonces, quiere decir que el cable no lleva fuera de los pares trenzados ninguna protección. Y la siguiente U de UTP es que internamente tampoco hay alguna protección adicional. Entonces vemos que este cable es más limpio, no tiene ninguna capa adicional de protección contra esas interferencias. A diferencia, por ejemplo, del FUTP, donde la primera F sí quiere decir que hay una capa de protección general a todos los conductores, pero internamente no tienen capa de protección particular cada uno de los conductores. Si vemos el FTP, vemos cómo tiene la protección general de todos los conductores, e internamente cada uno de los conductores lleva una protección también de foil. La F es de foil, de una protección en aluminio para evitar interferencias electromagnéticas al cable. Entonces, esos son los 3 puntos principales en cuanto a la clasificación de los cables. Como les decía, la chaqueta, las características de la chaqueta, que pueden ser CM, CMX, LSZH, la categoría que define las capacidades de transmisión,
de categoría 3, 5E, categoría 6, y el blindaje. A la hora de trabajar con cables, pues son 3 aspectos básicos que tenemos que tener en cuenta para determinar bien cuál es el cable que se requiere según la aplicación que vayamos a estar. Ahora les van a compartir una pregunta de sondeo que les va a aparecer en la pantalla. Entonces, para que por favor la contesten mientras continuamos aquí con la presentación. Bien, entonces, algunas aplicaciones comunes con las que nos podemos encontrar o en las que utilizamos estos cables de redes LAN. Circuitos cerrados de televisión es una aplicación muy común. En ella, pues, comúnmente se utilizan cables para interiores. Los cables para interiores tienen las características de que, pues, la protección que deben tener es retardante en llama, como les comentaba. Pueden venir en distintos colores, blanco, gris, azul. Los estándares definen los colores, pero los colores más comunes pueden ser el gris, el blanco y el azul. Son normalmente categoría 5E, categoría 6, como les decía, para, bueno, distintas aplicaciones. Para también, usualmente se requieren estos cableados con capacidades Power over Ethernet, sobre todo cuando las cámaras disponen de esta capacidad para ser alimentadas a través del mismo cable. Como les decía, es importante siempre que todos los elementos en esa red cumplan con ese mínimo que se requiere en la transmisión. Cualquier elemento que pongamos de desempeño menor en todo el cableado estructurado, pues nos va a limitar el desempeño de la red a ese elemento de menor capacidad. Otra aplicación muy común es la instalación en exteriores. Exterior, la diferencia es que el cable o los estándares internacionales no exigen que estos cables para exteriores sean retardantes en llama. Ya muchos clientes han adoptado esas características también por seguridad, pero lo que sí se exige en instalaciones exteriores es que la chaqueta del cable tenga protección contra rayos ultravioleta o protección UV. Y normalmente los cables que se utilizan para exteriores son de color negro. En exteriores pueden haber también particularidades en la instalación que se requiera que el cable sea autosoportado. Nosotros como Prysmian desarrollamos estos cables UTP también para ser autosoportados, en los cuales incorporamos un elemento mensajero para soportar la tensión. Puede ser en acero o puede ser también en material dieléctrico, en Kevlar, en caso de que la instalación no permita que haya la presencia de otros elementos conductores. Entonces podemos hacer ese mensajero en material dieléctrico. Una característica muy importante de nuestro cable es que al cumplir con los estándares y tener en cuenta las demandas en altos niveles de desempeño que se entienden hoy día en la industria, nuestros cables son fabricados 100% en cobre. A diferencia de mucho producto que se puede conseguir en el mercado, normalmente más competitivos en precio, pero que son de aluminio con una cubierta de cobre, o lo que se conoce como CCA, o Copper Clad Aluminum. Esto es importante que lo tengan muy en cuenta porque en un principio puede parecer que los cables son iguales. El desempeño en algunas aplicaciones puede ser similar hasta cierto punto, porque el cable que no es 100% de cobre, primero que no cumple con las normas internacionales, es un cable mucho más frágil, que puede llegar a quebrarse más fácilmente durante la instalación o durante el uso del cable, durante la vida útil del cable. Entonces, un cable 100% de cobre da mucha más confiabilidad en la calidad de la instalación. Además que cuando hablamos ya de velocidades de transmisión de medianas a altas, como las que hoy en día se exigen, el cable de CCA no se va a desempeñar de una manera tan eficiente como el 100% de aluminio. Y además que con el tiempo, al tener dos elementos metálicos distintos, va a haber una corrosión galvánica natural entre los materiales que va a afectar de manera importante o va a cortar la vida útil de ese cable de manera importante, ¿no? Entonces eso es una ventaja de utilizar el 100% cobre como nuestros cables, a diferencia del CCA. Por ejemplo, en aplicaciones de CCTV podemos ver que ya hoy en día las cámaras de alta resolución exigen que los cables sean de alto desempeño, o si no vamos a tener
imágenes un poco más distorsionadas, de menor calidad o presencia de agentes ahí ajenos que no queremos tener en esa imagen. En Cablec también como diferencial es que manejamos inventario local de estos cables a disposición inmediata de ustedes. Los dos tipos de cables que estamos manteniendo en inventario es en categoría 5E para aplicaciones indoor. Esta es la presentación en la que traemos estos cables. Es la caja común de 305 metros. Lo tenemos en color gris. Y también el cable categoría 6, cuando se requieran de velocidades de transmisión de 1 gigabit, pero mayor ancho de banda, como lo hemos conversado, por ejemplo, para instalaciones Wi-Fi. Tenemos este cable categoría 6 también en color gris, a disposición de ustedes en la misma presentación de cajas de cartón de 305 metros. En resumen, como para contarles un poco, resumir la ventaja de trabajar con Prysmian, pues uno de nuestros principales diferenciales en este momento es el manejo de inventario local para esa entrega inmediata del material. Que los cables que tenemos disponibles para ustedes son 100% cobre. Las cubiertas LSZH o retardantes en llama que son exigidas hoy en día como estándares de instalación. Y la posibilidad de complementar todo el portafolio que ustedes ofrecen con nuestros cables para entregar una solución completa a los clientes. Esa es la información que queríamos compartirles en relación a cables UTP. Quedo atento en caso de cualquier inquietud. Creo que tenemos unos minutos para atender algunas preguntas. Muchísimas gracias, José Antonio. Muy importante y muy innovadora la conferencia. Tenemos algunas preguntas. Justamente aquí tenemos, José Antonio, la siguiente pregunta. ¿Cómo poder medir el ruido que existe alrededor de un cable para así poder justificar el uso de uno u otro cable? Bueno, el ruido, lo principal es conocer las condiciones de la instalación. Cuando hablen con un fabricante, pues comunicar el entorno en el cual va a estar desempeñándose ese cable. Si es un sector industrial, sucede mucho que existen, por ejemplo, motores que generan campos electromagnéticos y pueden interferir. Adicionalmente, existen equipos especializados para medir esta interferencia por campos electromagnéticos que puedan existir alrededor del cable. Entonces, también los podría invitar a que consulten con las empresas especializadas en instrumentación, equipos de medición. Ellos disponen de dispositivos con los que puedan hacer una medición precisa de esa interferencia que pueda haber, y con base en eso nosotros como fabricantes determinar cuáles son los grados de protección a interferencias que debe contar ese cable para cumplir con los estándares de instalación. Perfecto. José Antonio, Marco Córdoba nos consulta, ¿cómo afecta en la actualidad una inversión en cableado versus los sistemas inalámbricos como Wi-Fi? Mira, es importante tener algo en cuenta que gran número de estas instalaciones inalámbricas igual necesitan una red troncal por detrás cableada si queremos el mayor nivel de desempeño. Hoy en día, por supuesto, existen tecnologías o topologías donde pueden ser inalámbricas unas a las otras, pero todavía el nivel de inversión necesario para esas topologías 100% wireless es superior a lo que tradicionalmente se utiliza como ese backbone cableado de la red. Perfecto. Este tipo de cable versus la fibra óptica, ¿cuál sería la velocidad de transmisión? Bueno, en fibra óptica se manejan velocidades de transmisión superiores. No quiere decir que el cable de cobre no pueda llegar a velocidades superiores, sin embargo, no es lo que se maneja como estándares. Y en cableados LAN es importante los estándares porque el cable tiene que estar preparado para funcionar con los distintos equipos que tengamos interconectados entre ellos. Entonces, con fibra sí hay desarrollos para alcanzar mayores velocidades, sin embargo, todavía los equipos terminales no están masivamente preparados para trabajar con fibra. La gran mayoría de los equipos que todavía tenemos en nuestros países para cableado LAN funciona con cables de cobre, y todavía en estas velocidades de transmisión, pues a nivel económico sigue siendo más rentable el cableado UTP de cobre que implementar fibras en estas redes de conexiones cortas, ¿no? Perfecto, José Antonio. Tenemos otra pregunta.
¿Cómo saber si el cable UTP es de calidad y no tiene aluminio? Bueno, una prueba muy rápida que pueden hacer es al momento de hacer el corte del cobre, van a poder visualizar que el núcleo de ese conductor, van a ver que es aluminio, que es plateado y no es color cobre, no es 100% cobre. También el CCA lo van a sentir más blando, más flexible o más frágil que el cableado de cobre. Pero la prueba rápida que pueden hacer al momento de hacer el corte de los pares del núcleo, van a detectar la diferencia en la fuerza que tienen que hacer para hacer el corte, y cuando vean el corte transversalmente también lo van a poder detectar. Perfecto. José Antonio, para terminar, ¿qué ventaja tiene utilizar un cable 100% cobre? Bueno, como les decía, el 100% cobre, una primera ventaja es en la calidad de la transmisión. El CCA o el aluminio recubierto de cobre, si bien puede desempeñarse bien en una distancia corta, ya las distancias que se van acercando a ese límite de los 100 metros que tenemos, van a haber una diferencia en el desempeño, en la transmisión. Va a haber pérdida de información y demás. Adicionalmente, que el tiempo de vida útil del cable de 100% cobre es mucho mayor que el recubierto en aluminio, sobre todo por la corrosión galvánica que estamos viendo, la cual puede afectar no solamente al cable, sino también al equipo o dispositivo al cual estén conectando el cable, porque puede corroer también esos conectores. Entonces esas son las dos principales diferencias, da muchísima más confiabilidad y durabilidad de la instalación. Muchísimas gracias, José Antonio. Muchas gracias, Alex. Les pido de favor, tenemos algunas preguntas que se quedaron por responder. Si son tan amables de responder mientras continuamos con las demás exposiciones. Muchísimas gracias. Una excelente exposición. Gracias por todo el conocimiento transmitido. Gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Ahora tengo el gusto de presentarles a Gustavo Peñafiel, ingeniero de asistencia técnica de Tigre, Ecuador, y a Francisco Locatelli, ingeniero de asistencia técnica de Tigre, Brasil, con el tema Solución domiciliaria para agua caliente termofusión. Bienvenidos, Gustavo, y bienvenido, Francisco. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a todas las personas que se pudieron conectar. Si me permiten, por favor, empezar con compartir la pantalla, por favor. Listo, buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a hablar acerca de una tecnología que es relativamente nueva acá en el Ecuador, pero que tiene más de 30 años de haberse creado, es las tuberías de termofusión, las mismas que están diseñadas para unas edificaciones comerciales, residenciales, industriales y mineras. Antes de empezar en el tema, nosotros como Tigre vamos a explicarles que el Grupo Tigre es una corporación, es una empresa, una multinacional de origen brasilero, que tiene su sede en Yumbel. Actualmente tenemos 23 unidades fabriles, 11 de ellas en el Brasil y 12 en el exterior. Acá en el Ecuador tenemos nuestra fábrica está ubicada en la zona norte de Quito, en Carapungo, en donde nosotros fabricamos la mayoría de los productos que nosotros comercializamos a nuestros clientes finales. Nosotros como Tigre necesitamos y solicitamos al INE todas las certificaciones para poder producir nuestros productos, producir y fabricar nuestros productos bajo la norma. Este tipo de normativas son las mismas que necesitan tener la competencia para poder fabricar. Además de las normas INE o las normas ISO, las normas IRAM, nosotros tenemos la norma INE 17025, que es una norma que certifica nuestro laboratorio para poder realizar todos los ensayos mecánicos, presión hidrostática, resistencia al impacto, reversión longitudinal, resistencia al diclorometano y temperatura de ablandamiento, que son solicitados o que necesitamos nosotros pasar para que nuestras tuberías o nuestros accesorios puedan ser comercializados a nuestros clientes sin ningún riesgo, sin ningún problema. Es decir, nosotros como Tigre tenemos todas las certificaciones y todos los equipos para poder medir este tipo de situaciones en nuestros productos antes de que salgan al mercado. Vamos a empezar de lleno a hablar con el tema de la tubería de polipropileno fusión.
Es una tubería, son tuberías y accesorios de termofusión que están fabricados y están comercializados bajo la norma argentina 13470. Este tipo de tuberías tienen la función principal es conducir agua fría y agua caliente en instalaciones domiciliarias, de edificios multifamiliares, hospitales, industria y minería. Su unión es a través de una fusión molecular por medio del calor, lo cual le otorga un alto grado de seguridad. ¿Cuáles son los usos y aplicaciones? Como podemos hablar, como les había comentado, el tema de la construcción, laboratorios y clínicas, industria, sistemas de climatización, aguas termales, instalaciones de agua recicladas y apto para redes de aire comprimido. ¿Cuáles son la materia prima? Es el polipropileno copolímero random 3. El color de la tubería es color verde. Tenemos diámetros desde 20 milímetros hasta 90 milímetros. La longitud de los tubos es 6 metros. Tenemos dos presiones, como les comentaba, para agua fría es 12.5 bares, para agua caliente es 20 bares. La vida útil de cada una de las tuberías es de 50 años, siempre y cuando la misma haya sido instalada de una manera correcta y que esté utilizada para la aplicación para la cual fue diseñada. Es importante tener en cuenta esto al momento de tener el tema de la vida útil de las tuberías. Con accesorios, al momento de tenemos varios tipos de accesorios con inserto metálico, debido a que estos sirven para las uniones finales con los accesorios finales, es decir, llaves de agua, para las duchas, para las mangueras de abasto. Nosotros tenemos que tener este tipo de accesorios para que puedan anclarse a materiales que no sean directamente como termofusión. Además, nosotros tenemos válvulas, como pueden ver en las imágenes en la línea de abajo, que pueden ser utilizados o pueden unirse a las tuberías de termofusión, ya que tienen su base en el polipropileno. Nosotros como Tigre recomendamos no mezclar accesorios y tuberías de diferentes marcas, debido al tema de garantía. Si nosotros tenemos un solo responsable de todos los accesorios y tuberías, es mucho más fácil poder tener una solución más eficaz y pronta a cualquier inconveniente que nosotros tengamos en alguna edificación. Las tuberías y accesorios de fusión tienen varias ventajas. Entre ellas tenemos una línea completa de tuberías y conexiones. La máxima temperatura que una tubería de termofusión puede soportar es 95 grados centígrados. Tiene una excelente resistencia mecánica y es muy flexible. Elevada resistencia química, es un material no tóxico, es un plástico, los materiales plásticos no son tóxicos. Resistente a bajas temperaturas y facilidad de manipulación. Tiene una elevada vida útil, 50 años, como les comentaba, tiene de vida útil este tipo de tuberías. Es muy flexible, tiene un mejor comportamiento en zonas sísmicas, asentamientos diferenciales y dilatación. Esto es importante debido a que en nuestro país estamos ubicados en una zona de alto riesgo sísmico. Es por eso que nosotros como Tigre tenemos la obligación, tenemos la satisfacción y obligación de poder empezar a comunicar a todos los clientes potenciales de que existe este tipo de tuberías que pueden dar un mejor comportamiento en zonas sísmicas. En un evento sísmico, lo que nosotros tenemos que garantizar es que el agua siempre debe estar ahí. Puede faltarnos la luz, puede faltarnos el teléfono, el internet, pero el agua siempre tiene que estar ahí. Entonces, al utilizar tuberías de termofusión, podemos garantizar que la misma siempre va a estar ahí. Pero la principal ventaja que una tubería de termofusión tiene versus la competencia o versus opciones diferentes es su rendimiento. La relación de instalación versus tuberías roscables o de cobre es de 3:1. Es de 3:1, eso es verificado en campo, verificado en obra. Entonces tiene un 150% de rendimiento superior versus otras opciones. En el cuadro que vamos a ver en este momento podemos ver el módulo de elasticidad, la resistencia a la tracción, el punto de fusión, pero sobre todo necesito la conductividad térmica. Esta conductividad térmica, como podemos ver del polipropileno versus el cobre, es que es casi 800 veces más menor que la competencia, que el cobre, por ejemplo. Es decir, que la transmisión o la sensación de calor que va a presentar la tubería de cobre versus el polipropileno es 800 veces mayor. Entonces, esto nos da una seguridad al momento de poder tomar esta tubería, podemos tomarla con las manos sin ningún problema. Además, tenemos el cálculo de pérdidas de calor. Esto es importante que nosotros podamos saber versus el cobre. Es decir, que si nosotros queremos transmitir agua a una temperatura desde el punto A hasta el punto B,
Con termofusión nosotros necesitamos 8% menos de energía, sea esta con gas, con un caldero, con eléctrico. Nosotros necesitamos 8% debido a que la tubería de polipropileno pierde menos calor versus la de cobre. La de cobre tiene una pérdida superior. Este 8% de energía transformado a dinero, transformado a dólares, es un gran ahorro versus otras opciones como el cobre u otras adicionales. La termofusión es un proceso de unión por fusión molecular mediante el reblandamiento de las partes a unir por medio de incremento de temperatura. Para esto nosotros necesitamos una máquina de termofusión, la misma que trabaja a 270 grados centígrados. Tenemos varios tipos de máquinas, varios tipos de termofusora, dependiendo del diámetro que nosotros queramos trabajar. Recordemos que los diámetros de tubería son entre 20 y 90 milímetros. Esta maquinita es una plancha que tiene un termostato, la misma que se apaga cuando llegue a esa temperatura, evitando que la máquina esté trabajando al 100% todo el tiempo. A continuación vamos a ver un video en el cual nosotros como Tigre entregamos cuáles son el proceso de instalación de esta tubería de termofusión. Vamos a ver lo versátil y lo dinámico que es la misma. Aprenda en este video cómo se realiza la correcta unión entre tuberías y conexiones de la línea Fusión de Tigre. Para comenzar, tenga a mano las siguientes herramientas: tijera cortatubos, estopa o elementos de limpieza, cinta métrica o flexómetro, lápiz y una termofusora Tigre con sus boquillas. Es fundamental, antes de comenzar el proceso de fusión, verificar la limpieza de las boquillas y de la termofusora, además del correcto ajuste de las boquillas sobre la termofusora. Primer paso: dimensione la tubería utilizando la tijera cortatubos Tigre y de esta forma evitar rebabas. Segundo paso: limpie el tubo antes de introducirlo en las boquillas. Con esto garantiza la duración de ellas y asegura una correcta fusión, sin contaminación, y realice la marca de profundidad de inserción en la tubería, de acuerdo a las medidas recomendadas para cada diámetro. Tercer paso: con la fusora a la temperatura adecuada, introduzca al mismo tiempo el tubo en la boquilla macho y el accesorio en la boquilla hembra, en forma perpendicular a la plancha de la fusora. El accesorio debe topar en la boquilla macho. Por su parte, la tubería no debe sobrepasar la marca hecha para la profundidad de inserción. Cuarto paso: cumplido el tiempo mínimo de calentamiento para el diámetro, se debe retirar el tubo y el accesorio al mismo tiempo, y sin perder tiempo, realice la unión, poniendo especial cuidado en no sobrepasar la marca realizada en la tubería. Detenga la introducción de la tubería en el accesorio cuando los dos anillos visibles, que se forman por el corrimiento del material, se hayan unido. Quinto paso: deje enfriar la unión el tiempo mínimo recomendado. No gire la unión. Listo. Ha realizado una termofusión de tuberías de polipropileno. Como pudieron ver, el tema de la instalación es muy simple, es muy fácil de realizarlo. No se necesita una mano de obra profesional, no es nada por el estilo. Cualquier persona lo puede realizar sin ningún problema. En este momento lo vamos a lanzar una pregunta de sondeo, por lo que le pido a Jorgito, a Jennifer que me ayuden con la misma para que la gente la pueda empezar a llenar. En los cuadritos que nosotros tenemos en este momento en pantalla, podemos ver cuáles son los tiempos de calentamiento que debe tener cada una de las tuberías, tanto en la máquina. Esta es en la máquina, tenemos también afuera ya unida, y cuál es el tiempo de enfriamiento para nosotros poder lanzar el agua. Aquí tenemos los diámetros, cuáles son los tiempos, y asimismo que los debemos respetar. Asimismo tenemos la profundidad de inserción en la boquilla, que debe ser marcada en la tubería, como se indicaba en el video, dependiendo del diámetro del mismo. Les recuerdo que la tubería, la maquinita, el tema de la termofusora, trabaja a 270 grados centígrados, por lo que se recomienda también el uso de guantes para poder trabajar en la misma. El tema de las reparaciones, nosotros tenemos dos formas de reparar. La primera es con una unión. Recuerden que la tubería es muy flexible, la tubería puede girarse hasta 90 grados sin ningún problema en comparación a otro tipo de tuberías como polipropileno normal o el PVC. Entonces no tenemos que realizar una perforación o una apertura muy grande.
Lo que hacemos es sacamos la tubería, si esta tuvo una perforación, hacemos el corte, luego de esto calentamos, colocamos una unión. Asimismo, hacemos de la misma manera en la otra parte de la tubería y procedemos a unir. Y la segunda opción que nosotros tenemos es a través de un tarugo, que es una operación muy similar al parche de una llanta. Nosotros calentamos el tarugo, calentamos también la tubería y colocamos este tarugo que va a estar ablandado, o sea, va a estar ablandado por la temperatura y se genera una fusión tanto en la tubería como en el tarugo. ¿Cuáles son los errores típicos de instalación? Nosotros podemos ver en estos gráficos, en la parte izquierda, nosotros podemos ver que es muy común que el operario o la persona que esté trabajando se quede más tiempo del necesario dentro de la máquina, entonces se genera esos obstáculos que son de material. Lo único que hacemos en ese punto es que al tener un menor diámetro, la velocidad del agua va a aumentar y al momento de aumentar la velocidad, aumenta la presión y por ende la temperatura. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener claro es evitar ese tipo de situaciones. La otra es, ustedes pueden ver en la parte derecha superior, es el uso de accesorios de diferentes marcas, algo que nosotros como Tigre no recomendamos por el tema de la garantía. Y en la parte inferior nosotros tenemos cortes realizados con una sierra, que no es muy recomendable. Nosotros como Tigre recomendamos que la misma sean realizadas con una tijera cortatubos, debido a que quedan esas rebabas que están ahí, que a veces pueden impedir que se unan correctamente los accesorios y las tuberías. ¿Cuál es el control de la soldadura? Nosotros tenemos estas imágenes que nosotros podemos compartirlo sin ningún problema, para ver si es que una soldadura estuvo realizada de una mejor manera. Es como tener un dossier de calidad en el tema de las tuberías de acero. Nosotros podemos también tener esta facilidad de poder revisar de una manera visual si es que una tubería fue fusionada correctamente con su respectivo accesorio. El tema de las abrazaderas o el tema de los apoyos es muy importante. Como les comentaba, la tubería es muy flexible y por el peso propio la tubería tiende a pandearse. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta a qué distancia deben ir cada uno de los accesorios o de los apoyos, sean estos fijos o móviles. En la parte de abajo vemos cuáles son los diámetros y cuáles son la distancia máxima dependiendo el tipo de tubería, ya que el agua caliente tiene un espesor mayor y obviamente tiene un peso diferente. Aquí podemos ver dos tipos de apoyos. El de la imagen izquierda es un apoyo, es una red de tuberías que está perfectamente alineado, perfectamente soportado. Es un ejemplo que nosotros queremos presentar. Así debe realizarse la tubería para que esta no se pueda pandear. Y en la parte izquierda ha buscado un apoyo, no es el mejor, por lo que nosotros no recomendamos ese tipo de apoyos al momento de fijar o de colocar una tubería al techo. El tema de la dilatación es importante, es muy importante. Toda tubería o todo material se dilata en contacto con un material o con calor. Esta no es una situación que en la termofusión no suceda. La tubería se va a dilatar, por lo que es importante que nosotros tengamos claro cuáles son las distancias de estas vías de dilatación para saber en qué punto vamos a colocar un punto fijo y en qué punto vamos a colocar el punto móvil, que es importante, porque si no la tubería puede llegar a partirse. No es situaciones que son muy recurrentes que sucedan debido a que la tubería es flexible, pero es mucho más importante que tenga este punto móvil para que poder cuidar la parte estructural de la tubería. A continuación, dejo la palabra a mi compañero, el ingeniero Francisco Locatelli, quien nos va a hablar acerca de termofusión en el Brasil. Así que te doy la palabra, mi estimado Francisco. Muy amable. Muchas gracias, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Me llamo Francisco Locatelli, soy ingeniero de aplicaciones de Tigre en Brasil. Trabajo en la provincia de Paraná, en el sur del país. Fui invitado por el estimado colega Gustavo para contar un poco sobre Tigre y el uso del PPR en Brasil. Bueno, en el 2021, Tigre cumplió 80 años en el mercado. Es una multinacional brasileña que valora la alta calidad de sus productos y servicios. Somos 6 veces campeones en el principal premio nacional de atención al cliente, en una categoría donde están todos los fabricantes de la construcción, no solamente los de tuberías y conexiones. Tenemos aproximadamente el 60% de la cuota de mercado nacional de tuberías y conexiones.
Y sobre el PPR, ¿cómo empezó el PPR en Brasil? Bueno, en los años 90 ya existía una marca que realizaba instalaciones de PPR en el extremo sur de Brasil, vecino a Uruguay y Argentina, pero era algo pequeño, solo para nuestra región más fría. Después del apagón del año 2000 que tuvimos, el costo de energía eléctrica en Brasil aumentó mucho y las otras regiones comenzaron a migrar a sistemas de calentamiento de agua no eléctricos. Hoy aproximadamente la mitad o un poco más de las tuberías de agua caliente son PPR en Brasil y más de la mitad de las tuberías verticales de agua fría también. Yo traje algunos casos de éxito para mostrarle. El PPR ofrece un producto final más profesional, ya que utiliza una mano de obra un poco más calificada y bueno, los malos profesionales no saben también cómo utilizar el termofusor, ¿verdad? Gustavo puede pasar para el primer caso de éxito. Claro que sí. Bueno, a ver qué tenemos acá. El Vertigo Premium Studios. Eso es el edificio más alto de la provincia de Mato Grosso do Sul. Se utilizó el PPR en tuberías verticales de agua fría y horizontales de agua caliente. Y tiene certificación Aqua HQE. No es de donde yo trabajo, pero es de un compañero acá de Brasil. El Alma Cabral es acá en mi ciudad, soy yo que los atiendo. Bueno, utilizan PPR en todas las tuberías horizontales de agua caliente, en las horizontales de agua fría y las verticales de agua fría también. Puede pasar, por favor. Muchas gracias, mi estimado Francisco. Voy a Bueno, hablarles usted me acerca de dos deja historias de cerrar éxitos. entonces solo después que pasó las obras. A ver, otra cosa que me gusta decir del PPR, como tiene un mayor espesor de pared, también aporta una sensación de robustez mayor a quien usa e instala. Y bueno, quien utiliza nuestros productos tiene nuestro soporte en toda Latinoamérica, Estados Unidos, con 80 años de bagaje técnico y puertas abiertas con yo y nuestra ingeniería de aplicaciones toda. Ahí está, gracias, estimado. Muchísimas gracias, Francisco, muy amables. Como A ustedes usted. pueden ver, nosotros tenemos el apoyo directamente de Tigre Brasil en todos los temas comerciales, temas marketing y sobre todo el tema de ingeniería para que ustedes puedan tener ese sustento o ese soporte al momento de tomar nuestros productos. Voy a hablar acerca de dos historias de éxito que tenemos acá en el Ecuador. Uno en Guayaquil, tenemos un proyecto que se llama Bonavila, que está en Vía Daule. Es un proyecto que lo está trabajando Semaica directamente. Nosotros entregamos todo lo que es material de distribución para agua fría y agua caliente. Y el otro es acá en Quito, sobre el cambio de las tomas de incorporación de la zona 1. En Quito es un proyecto que lo está manejando el EMAPS, el cambio de las tomas de incorporación de PVC roscable a termofusión, con el fin de que este tipo de tuberías tengan una mayor resistencia y una mayor vida útil que las que comúnmente estábamos trabajando. Con esto daríamos por terminado el tema de la presentación. No sé, mi estimada Jennifer, nos ayuda con las preguntas, por favor. ¿Me escuchan? Buenas tardes. Yo te escucho, ¿sí? Sí, Gustavo, perfecto. ¿Continuamos con las preguntas? Sí, por favor, mi estimada Jennifer, muy amable. Con mucho gusto. Gracias por la exposición, gracias por la información, gracias Francisco también. Bueno, como les comentaba, ahora somos internacionales, tenemos a Colombia, tenemos a Brasil, Ecuador, así que muchísimas gracias por la participación de excelentes expositores. Tenemos algunas preguntas. ¿Existe alguna norma en el Ecuador que regule este tipo de tuberías o similares en instalaciones domésticas o semi-industriales? A ver, la norma de las tuberías que comúnmente nosotros tenemos acá en el Ecuador son las normas INE, que son normas que son tomadas o se basan en las normas internacionales, ASTO, ISO, varias de ellas, o sea, varios de los productos que Tigre maneja están normados bajo la norma INE.
En el caso específico de la norma de la tubería de termofusión, es una norma argentina, es la IRAM 13471, que es una norma que nosotros la adoptamos y que la competencia básicamente también la tiene. Perfecto. Denis Manzano nos consulta, ¿la termofusión no puede generar algún tipo de fuga en algunos casos, así sean mínimos? No, la verdad, una de las ventajas de la termofusión es que la unión entre los accesorios y la tubería son 100% seguros. Por esa razón, una de las aplicaciones de esta tubería no solo es el transporte de agua fría y agua caliente, sino también el aire comprimido. Estamos tan seguros de que las fusiones entre el accesorio y la tubería son tan selladas, son tan bien hechas, que podemos transmitir o podemos conducir un fluido que no es totalmente laminar como puede ser el agua. Perfecto, gracias. Tenemos otra. Tenemos un montón de preguntas, así que Francisco y Gustavo tienen un montón de deberes, por favor. Una vez terminada su exposición, Marco Córdoba nos consulta. Los accesorios, una vez acoplados, ya no se pueden reutilizar, es decir, no son desmontables ni reutilizables. No son reutilizables y desmontables debido a que al momento de que ingresa el accesorio en la termofusora, esta ablanda el material y tiene que ser totalmente unido en ese instante con la tubería. Si nosotros dejamos de enfriar el accesorio, pierde el diámetro original y ya no podría ser utilizado. Y luego de la unión, si nosotros generamos una nueva unión, ya se funde en un solo cuerpo y al momento que querramos nosotros cambiar o reutilizar este accesorio, tenemos que cortar la tubería y colocar otro accesorio. Perfecto, gracias Gustavo. Santiago Pachacama nos consulta, ¿este tipo de tuberías tal vez tienen aplicación para aire comprimido? Sí. Justamente una de las aplicaciones de esta tubería es el aire comprimido para automatización industrial. Lo pueden hacer sin ningún problema. Lo único que quisiera que tenga en cuenta el cliente o la persona que hace la pregunta es que hay que tomar en cuenta el tema de la presión. A mayor presión aumenta la temperatura, por eso hay que tener muy en cuenta esa situación, pero de ahí una de las aplicaciones es el aire comprimido para este tipo de tuberías. Perfecto. Vamos a terminar con Soledad Barrio Nuevo, que nos hace la siguiente pregunta. ¿Existen termofusionadoras a batería? ¿Y qué tiempo de duración? Porque en la mayoría de construcciones que empiezan no hay conexiones eléctricas. A ver, yo he visto que hay termofusoras de batería, pero como la termofusora tiene que llegar a 270 grados centígrados, tiene una vida útil muy pequeña, o sea, en campo es muy pequeña, entonces sí deberíamos tener. Lo que nosotros recomendamos en algún proyecto donde no tengan eléctricas es tener un generador que genere esta electricidad a 110 voltios para que pueda trabajar sin ningún problema. El tema, lo que le recomiendo a la señora es el tema de la batería, tomar en cuenta en las tablitas cuáles son el tiempo que debe tener el accesorio y la tubería dentro de la máquina, porque es diferente a la que yo mostré en este momento, porque esa es de nuestra marca, de nuestra termofusora. Perfecto, muchísimas gracias Gustavo, gracias Francisco. Lo que les solicito igualmente, tenemos bastantes preguntas, tanto en el área de chat como en el área de preguntas y respuestas que están por contestar. Si son tan amables, me ayudan contestando las mismas y en unos breves momentos nos vemos a ver para el tema de los sorteos, ¿sí? Claro, con gusto, muy amables. Muchísimas gracias, Francisco. Muchísimas gracias, Gustavo. Gracias a ustedes. Ahora tengo el gusto de presentarles al género femenino, a Paola Tobar, jefe de producto de la empresa Novacero, con el tema cubiertas metálicas confort térmico. Bienvenida, Paola. Muchas gracias, Jenny, por la invitación. Súper contenta nuevamente de compartir con ustedes en esta nueva edición de las Ferro Capacitaciones. Estoy compartiendo ahora, ¿me confirma si estamos ahí en la pantalla? Estamos perfectos. Perfecto. Entonces vamos a iniciar. Bueno, yo represento a la compañía Novacero. Muchos de ustedes seguramente ya nos conocen, sin embargo me gustaría hacer un hincapié a ciertos puntos de la empresa. Tenemos 48 años en el mercado de la construcción, con 3 plantas a nivel nacional en las ciudades de Quito, Lazo y de Guayaquil, desde donde pues producimos todos los productos, ¿no? Lo que es varilla de construcción,
cubiertas metálicas, tuberías, trefilados, laminados. Tenemos 3 oficinas comerciales en el país, en Quito, Guayaquil y Cuenca, canales de distribuidores propios y también directos. Contamos con más de 1000 puntos de distribución a lo largo del país. Asimismo, tenemos presencia en Centroamérica, en Bolivia, Perú y Chile, con productos de la gama de la construcción, y participamos en los proyectos más importantes del país. Algunos topics de la empresa, pues tenemos más de 270.000 toneladas de ventas de acero en el año, facturamos más de 250 millones de dólares anuales, tenemos más de 1000 puestos de empleos directos y a su vez más de 3000 indirectos. Contamos con un mix de productos bastante completo. Somos una empresa que nos encontramos siempre en constante innovación para traer productos adaptados al mercado actual. Y somos un referente positivo en el mercado de la construcción. El día de hoy estamos aquí con un tema nuevo, con nuestro producto confort térmico, que seguramente han escuchado ya, oír del material. Como conocen, Novacero es una empresa que tiene más de 30 años y es pionero en la fabricación de cubiertas metálicas. En los días actuales conocemos de las necesidades de las personas en cuanto a situaciones de confort, tanto térmicos como acústicos, más que todo ahora en estos tiempos que pasamos una mayor cantidad de tiempo en nuestros hogares, ¿no? No solamente a nivel residencial, también en el lado industrial, existen las necesidades que ya venían de antemano con especificaciones de productos que tuvieran un adicional o un valor agregado a las cubiertas metálicas comunes. Entonces, en este sentido, vamos a concentrarnos a hablar un poco del confort térmico. Novacero, pionero en la fabricación de cubiertas metálicas, en todo lo largo de su trayectoria tenemos marcas reconocidas como las Steel Panel y la marca Duratecho, que es más que todo el producto más conocido en el sector ferretero o de distribución. Sin embargo, de toda nuestra gama de productos de distintas geometrías que ustedes están viendo ahora, tenemos la posibilidad de fabricar confort térmico en 3 distintas, que son los productos de Steel Panel, AR2000 y sinusoidal, y en el lado de ferretero o canal de distribución con el Duratecho Plus. ¿Cómo es la conformación de este producto? ¿Cómo es la conformación de este producto? El Duratecho Plus Confort Térmico, ustedes conocen, es un panel sumamente económico que está formado por una cubierta de acero de forma trapezoidal, ¿sí? En una de las caras va a estar adherida por el material aislante en polietileno. Ambas caras de la lámina metálica están recubiertas con una capa de aluminio y zinc. Esta es una aleación que permite y que garantiza que el techo sea resistente a la oxidación ambiente, sea impermeable y también durable. Pero ¿cómo conformamos nosotros este confort térmico? Primero va a estar compuesto por la materia prima natural. ¿Sí? Como ustedes ven, son bobinas que vienen con especificaciones internacionales y su composición en la aleación va a estar formada por un 55% de aluminio, 43.5% de zinc y el 1.5% de silicio. Como vemos en la gráfica, hay un diseño de una lámina metálica, grado 36, es el núcleo de acero, y revestida por esta aleación específica conocida como Galvalume o Aluzinc. ¿Sí? Este recubrimiento va a tener una especificación de 150 gramos por centímetros cuadrados, que es más o menos unas 20 micras de recubrimiento que tiene una lámina metálica por lado. ¿En qué espesores de lámina metálica natural podemos trabajar al momento? Es con espesores de 0,30 y hasta 0,40 milímetros. ¿Sí? En el Duratecho Plus, que es bastante conocido a nivel de distribución, trabajamos específicamente con 0,30. Y cuando se requieren otras características superiores a lo que se puede manejar con estos espesores, pues podemos trabajar con los espesores de 0,40. Las geometrías disponibles, el Duratecho Plus, AR2000 y sinusoidal, que ya son parte de la gama del Steel Panel. La otra conformación de la materia prima es la espuma de polietileno.
necesaria pues para formar el producto confort térmico. Esta espuma de polietileno se caracteriza por ser económica, es hidrófuga y es muy fácil de colocar. Con respecto a su rendimiento térmico, se puede decir que es de carácter medio, ¿sí? No es el mejor producto, no es el de mejor rendimiento térmico, ¿sí? Pero tampoco es el de menor rendimiento térmico. Entonces estamos hablando de una gama media para un producto económico en la gama de distribuciones. Tenemos las propiedades de la espuma de polietileno, ¿sí? Que cuenta con un 0% de absorción de agua, la tenemos disponibles en colores grises, y el espesor de esta espuma es de 3.5 milímetros. Este espesor de espuma nos da un rendimiento muy similar a lo que ustedes ya conocen como una aspersión en 5 milímetros. ¿Sí? Los rendimientos térmicos son muy cercanos. ¿Sí? Entonces el confort térmico va a tener esta especificación. A su vez, en un futuro, pues pensamos tener también disponibilidad o tener versatilidad en los colores del foam. ¿Sí? Al momento lo que tenemos disponible es en color gris. ¿Cuáles son las principales características de este confort térmico? Pues un producto resistente y durable. Resistente, ¿por qué? Porque trabaja con materias primas con certificaciones internacionales y aparte con la normativa local del INE. Nosotros trabajamos con normativa 2210, que es para paneles metálicos. Y durable, pues, porque los recubrimientos, el cumplimiento que le damos a estas normativas, ¿sí? Permite durabilidad en el tiempo según la aplicación o el uso que le estemos dando al producto. Va a tener capacidad aislante el confort térmico, correcto. Efectivamente vas a tener una mejor capacidad de aislamiento térmico al interior de una vivienda, o sea, de un estudio que quieras armarte o una bodega, y también vas a tener capacidad de aislamiento acústico, que lo vamos a ver más adelante. Es un material que previene la condensación, es decir, que en situaciones donde existen cambios drásticos de temperatura, pues evita que se produzca ese goteo, que es común verlo en regiones con estos cambios climáticos muy acentuados. Aislamiento acústico y va a tener un estético acabado interior. El estético acabado, ¿por qué? Porque este material de foam permite o te evita que tú tengas que estar colocando un cielo falso para ocultar el techo o la cubierta metálica en tu domicilio. Resistencia y durabilidad. Como mencioné, las materias primas con las que trabajamos son con características internacionales y locales. Muchas personas consultan acerca de las cantidades o la durabilidad en el tiempo que pueda tener una cubierta metálica. Entonces, esta tabla que está aquí es para darnos a nosotros una mejor comprensión en cuanto al tiempo que puedes tener de vida útil de una cubierta metálica, específicamente por su lámina metálica. Entonces, todo va a depender del sitio donde vamos a colocar el producto, ¿sí? Existen lugares con distintos niveles corrosivos. Existen lugares con C1, C2, C3, C4, que son áreas industriales, o C5, que ya son las muy altas en cuanto a agresividad corrosiva, que son las zonas industriales de alta humedad, atmósferas agresivas, o los sitios muy cercanos a zonas costeras, ¿sí? Los que están muy cerca del mar. Por ejemplo, si nosotros tomásemos, ¿sí? O que nuestro producto está ubicado en un ambiente de área urbana con industria de polución moderada, cerca de edificios industriales, ¿sí? Ustedes pueden tener unas pérdidas de la capa de recubrimiento. La capa de recubrimiento es lo que les mencioné, pues es el aluzinc o galvalume, que lo conocen, ¿sí? Que está conformado por el zinc y el aluminio. Si nosotros tenemos por normativa que cumplimos con un espesor, con una capa de 20 micras por lado, esta es la pérdida que ustedes van a tener en caso de que la cubierta metálica esté aplicada pues, en este tipo de medio, ¿sí? En un tipo corrosivo C3. Es decir, van a tener entre 0.7 pérdida de micras por año hasta 2.1 micras por año. Es decir, si yo tengo 20 micras en un lado, puedo tener en el peor de los casos, ¿sí? En el peor de los casos, en una aplicación tipo C3, ¿sí? En una aplicación tipo C3 voy a tener en el peor de los casos 10 años aproximadamente de durabilidad de un producto antes de que comience a presentar algún tema corrosivo, ¿sí?
Y en el mejor de los casos, en el caso más optimista, pues es alrededor de los 20 años, que eso es lo que particularmente tenemos en nuestras zonas, ¿no? Tenemos las durabilidades de las cubiertas metálicas en zonas residenciales de 20, 30, incluso hasta 40 años. Sí, entonces, este tipo de información es importante, ¿sí? Es súper importante porque muchos consultan el tema de, bueno, ¿cuál es la garantía de un producto? Y la garantía realmente está basado por el sitio donde vayamos a colocar la cubierta, donde vamos a utilizar la lámina metálica, sea cubierta, sea pared, ¿sí? Entonces, estos detalles nos dan simplemente un mayor acercamiento, una estimación de durabilidad cuando trabajas con recubrimientos de zinc, que sabemos que el zinc es principalmente, ¿sí?, una aleación formada por un mayor porcentaje en zinc. En este caso del alu-zinc, las resistencias que podemos tener puede ser de 2 a 3 veces mayor de lo que estamos viendo aquí. En resistencia y durabilidad también hablamos por temas de capacidades de carga. En el caso del Duratecho Plus confort térmico, vamos a tener una resistencia estructural dependiendo cargas puntuales para un vano o para varios, múltiples vanos, ¿sí?, como vemos en esta tabla. Nosotros por lo general trabajamos con las cargas distribuidas, ¿sí?, y trabajamos en el Duratecho Plus confort térmico con un espaciamiento de hasta 1,45 m, ¿sí?, para trabajar con techos que son realmente no accesibles. En temas de características ignífugas del material, la espuma de polietileno, aquí tenemos un comparativo, ¿sí? En color verde van a ver cuáles son las características de esta espuma y cómo se comporta, ¿sí? En reacción al fuego, es un material, la espuma de polietileno es un material combustible, al igual que un poliestireno, al igual que una espuma de poliuretano, ¿sí?, que se utiliza muchísimo en el medio. Y la que marca una diferencia realmente son otros tipos de materiales en estas características ignífugas, como por ejemplo una lana mineral de roca, que sí es un producto no combustible, ¿sí? En propagaciones de llama, pues también propaga llama, la lana mineral de roca no propaga. Sin embargo, aquí lo importante es que a pesar de que el producto es combustible, es decir, que se encuentra en una categoría B, al igual que la mayoría de los productos comúnmente utilizados aquí, tiene un comportamiento al fuego diferente, ¿sí? Tiene un comportamiento al fuego mucho menos contaminante, ¿sí?, que otros materiales, ¿no? En esta lámina pues podemos ver, ya les voy a mostrar el video, qué ocurre al someterse al fuego a una lámina metálica con distintos materiales aislantes. En este caso, con una aspersión de poliuretano en el lado izquierdo y en el derecho la prueba con el confort térmico, ¿sí? Estos son los resultados, ¿sí?, al estar expuestos, a pesar de que son dos materiales combustibles. En este video sí me gustaría compartírselos para apreciar la prueba que nosotros realizamos en planta en el momento de sacar el producto de lanzamiento. El lado izquierdo, como les digo, es la aspersión de poliuretano y el derecho es el confort térmico. Como se fijaron, al concentrarse la llama en un solo punto, el grado de afectación es menor, al igual que la emanación de gases tóxicos. Incluso vemos que en un área determinada la afectación es menor. Con esto podemos concluir que el confort térmico es excelente en comportamiento ante el fuego. Entonces, como vimos, el comportamiento al fuego del material es realmente único, ¿sí?, en comparación con otros materiales. Tenemos la capacidad de aislamiento térmico. El material también nos sirve para mejorar el clima interno que tengamos al momento de su uso. Tenemos propiedades como la resistencia térmica o el coeficiente de transmisión de calor, como lo tenemos en esta tabla. Para que ustedes tengan una idea, ese coeficiente al trabajar con los 3.5 espesor nominal del confort térmico, con ese es el espesor que estamos manejando actualmente, ustedes van a tener una disminución de temperatura entre 3-4 grados adicionales.
Estos adicionales a trabajar con una lámina metálica tipo Galvalume, ¿sí? Las láminas metálicas Galvalume son mucho más frescas que trabajar con láminas o con techos de otros materiales, ¿sí? La capacidad de aislamiento acústico también nos resulta bastante satisfactorio con el confort térmico. Tenemos en nivel de promedio que en una prueba en presencia de lluvia, aproximadamente un 9.5 de reducción en la intensidad de ruido, es decir, en la capacidad de decibeles, ¿sí? Muchos conocerán que tenemos distintas interferencias de ruido que están catalogadas en Hertz, ¿sí? Por lo general, los ruidos que generan Hertz mucho más bajos son los más difíciles de mitigar. Sin embargo, en este caso tenemos tenemos una muy buena respuesta, ¿sí? En Hertz bastante bajos, de 400, 500, 600, y más bien los de alta intensidad, los de alta puntuación, que son los ruidos generados principalmente, los más agudos, ¿sí? Son un poquito más complicados. Sin embargo, el aislamiento promedio que tú puedes tener en intensidad de ruido es de un 9.5%, ¿sí? En esta gráfica del lado derecho, pues podemos ver cuál es la diferencia al trabajar con un panel confort térmico versus un panel metálico normal en reducción de ruidos. Con respecto al acabado interior, pues lo que les decía es súper estético, no necesitas utilizar un cielo falso adicional para poder cubrir el techo metálico, sino que lo puedes dejar tal cual. Por ejemplo, en este caso, está trabajado con un foam color gris, con una espuma de polietileno gris, que es lo que actualmente estamos manejando con el Duratecho Plus. Asimismo, teníamos material o espuma de polietileno en color verde, son versatilidades que se van a ir adaptando según cómo vamos viendo el movimiento en el mercado, ¿no? Entonces, puedes tener distintos colores disponibles en la espuma de polietileno. En cuanto al proceso productivo del confort térmico, aquí sí es importante recalcar que el material es producido localmente, ¿sí? Con un proceso previo de pegado, ¿sí? El proceso previo de pegado del polietileno a la lámina metálica, ¿sí? Es un proceso con una máquina especial que se hace a temperatura bastante alta, por eso al momento únicamente podemos disponer de confort térmico en láminas metálicas color natural. La disposición para trabajar con unas láminas prepintadas, que también las vemos, ¿sí? En el mercado, el Duratecho prepintado light brown o colores verdes, nosotros lo podríamos hacer únicamente. Les va a llegar en estos momentos una pregunta de sondeo, ahí nos ayudan, por favor. Bueno, lo que les mencionaba, en los productos que son láminas metálicas prepintadas, sí nos va a tomar un poco más de tiempo por desarrollar el material, debido a que la materia prima debería ser especial, ¿sí? Materia prima que soporte más de 350 grados de temperatura, ¿sí? Son pinturas súper especiales, que localmente ustedes no van a encontrar ese tipo de prepintados, ¿sí? Entonces, por el momento lo que podemos disponer y estamos abriendo al mercado es el confort térmico únicamente en láminas metálicas colores naturales. Bueno, luego de este proceso de pegado que se hace a temperaturas altas, tenemos el proceso de conformación. En el proceso de conformación ya viene, como ustedes ven aquí en esta figura de la derecha, ya es la bobina con el foam pegado, ¿sí? Ya pasó su proceso de pegado y pasa el proceso de conformación, ¿sí? En el proceso de conformación lo que ocurre es que la bobina se desenrolla, ¿sí? Pasa por un proceso de alisado y posteriormente a una cizalla. La cizalla sencillamente viene el corte para definir a qué longitudes voy a producir las láminas metálicas. En el punto 4, pues la lámina metálica lo que hace es pasar por una serie de rodillos, o roll former les conocemos, ¿sí? Para comenzar a dar la forma o la geometría del producto que vamos a sacar, en este caso del Duratecho Plus. Y posteriormente cae una cama de producto terminado y su embalaje. ¿Sí? Aquí tenemos algunas tomas de la planta de producción en Guayaquil. El producto es únicamente fabricado en la ciudad de Guayaquil. Tenemos los operarios en la configuración de las máquinas, ¿sí? Para determinar los espesores,
geometrías que se van a producir al momento. Tenemos el proceso de codificación, ¿sí? Todas nuestras planchas salen con una codificación de número de lote que nos permite a nosotros dar una trazabilidad al producto en caso que ocurra algún tipo de novedades en un futuro. Siempre va a tener guardado un número de lote de fabricación. Asimismo, ustedes verán a qué geometría corresponde con las normativas que cumplimos en el panel. Y en el proceso de la cama de producto terminado, pues en la recepción donde están los operarios y comienzan a embalar el producto y destinarlo pues a las áreas de distribución de la empresa. ¿Cuáles son las ventajas de trabajar con cubiertas metálicas de forma general? No únicamente que sea un confort térmico, sino de forma general. Una lámina metálica es muy resistente a impactos, ¿sí? De todo tipo, es muy resistente a cargas puntuales, a agentes corrosivos y asimismo la lámina metálica, por estar conformada por un núcleo de acero, es resistente al fuego. Son materiales de bajo peso, lo que implica que tú necesites una menor cantidad de estructura para poder construir un techo. Son materiales muy durables, lo que ya mencionamos, va a depender muchísimo de la capa de recubrimiento que tenga ese núcleo metálico. Son materiales de muy fácil instalación, puedes obtener una sola longitud, si necesitas 7 metros, 8 metros son longitudes que nosotros las podemos fabricar. Y la lámina metálica natural contribuye también a un ahorro energético, ¿sí? Porque posee una alta carga de emisividad que te permite reflectar la temperatura producida por la radiación. Las ventajas de trabajar con Novacero, pues que cumplimos con normativas locales como la del INE 2221. Esta normativa local implica directamente disposiciones en cuanto a espesores de lámina y de recubrimientos, como lo vimos en láminas atrás, ¿no? Aquí, como para ver las aplicaciones del Duratecho Plus Confort Térmico, está destinado exclusivamente para construcciones de menor escala, muy económicas. También nos sirve el Duratecho Plus como una lámina base para los modelos de tejas tradicionales, los tejas de barro, ¿sí? Se lo utiliza para recubrimientos de confort térmico y acústico y únicamente para cubiertas metálicas color natural. En la foto de abajo ustedes van a ver el Duratecho Plus, nosotros también lo disponemos sin confort térmico, pero en colores como un light brown o como un verde. Aplicaciones: cubiertas tipos medianas de residencias, viviendas económicas. Las geometrías que ustedes van a encontrar del Plus Confort Térmico va a ser en espesor 0.30 con un ancho útil de 1027, alturas de cresta de 25 milímetros, un ancho total de 1100 milímetros. Separación máxima entre correas de 1.48. ¿Qué longitudes hacemos? Hacemos longitudes desde 2,40 metros hasta 6 metros por el momento en confort térmico. También medidas especiales las podemos fabricar bajo pedido, colores únicamente natural de lámina metálica. Otro de los puntos importantes que nosotros trabajamos dentro de la empresa es que la marcación sea la adecuada y facilitarle a nuestros clientes pues la identificación de los materiales, ¿no? Porque existen tantas cubiertas de pronto con geometrías muy similares, pero la forma de que ustedes puedan identificar nuestro producto Duratecho Plus es por un sello amarillo que lo van a encontrar en cada una de las planchas. Y la característica de la codificación que ya la mencioné, ¿no? Donde se consta fabricante, marca del producto, tipo de Duratecho, en este caso Duratecho Plus. Tenemos varios tipos de Duratecho, pero el confort térmico únicamente aplica para un Duratecho Plus en la gama de distribución. El espesor y la longitud de la lámina. Como complementos, pues tenemos todo lo que son cumbreros, terminales curvos para la línea del confort térmico. Aquí también es importante hacer un hincapié acerca de la manipulación y almacenaje que va a ser recomendado para este tipo de láminas, porque como vieron, está formado en su parte interna por una espuma de polietileno. Entonces, lo más aconsejable es trabajar con este tipo de perchas, ¿sí? No las que comúnmente hemos visto para el almacenamiento de cubiertas metálicas. Sí, es necesario que si es que se va a utilizar montacargas, se debe proteger los bordes de los paneles para evitar contactos con cualquier tipo de marcado en las planchas. Si la descarga se va a hacer con una grúa, es preferible porque se utilicen plumas rectangulares, tal como ven en la lámina, en la foto superior,
para evitar daño de los bordes en el material. Asimismo, se recomienda pues que no sean deslizados longitudinalmente las planchas para evitar rasgaduras en esta espuma de polietileno. Los paneles deben ser almacenados preferiblemente bajo una cubierta que los proteja de la luz solar y de la lluvia, ¿sí? En caso de almacenarse a la intemperie, los paneles deben ser cubiertos siempre con una lona. Apilar los paneles a una distancia de al menos unos 20 centímetros sobre el nivel del mar y no apilar más de 50 unidades en perchas tipo confort térmico como la que acabamos de ver. Asimismo, para la manipulación, se recomienda que se trabajen por lo menos unas 3 personas, dependiendo de la longitud. También utilizar los guantes limpios para evitar que se manche el producto, sobre todo si el foam pueda estar de pronto en algún momento con un color más claro, ¿no? En este caso estamos trabajando con colores un poco más grises para tratar de minimizar cualquier tipo de mancha que se pueda dar en el momento que se haga una instalación. Evitar colocar también sobre superficies rugosas y lógicamente cortantes que nos puedan dañar la espuma de polietileno. Este tipo de perchas que comúnmente se ven en áreas ferreteras o cadenas de distribución no son las aconsejadas para trabajar o almacenar los productos de confort térmico. Recomendaciones generales. Tenemos pues esto de forma general, sea lámina metálica con o sin confort térmico, es siempre pisar en el valle, ¿sí? Siempre las láminas una vez colocadas o instaladas, y si toca hacer algún tipo de inspección por mantenimiento o limpieza, es siempre pisar en el valle. Y en específico, si vas a hacer las labores o algún trabajo no periódico, ¿sí? en el techo, es necesario que utilicemos algún tipo de tabla para tratar de distribuir la carga encima de la cubierta. Los pernos siempre van a estar colocados sobre las crestas. Se realizan traslapes longitudinales. Tenemos que asegurarnos que el cortaaguas quede siempre por debajo de la siguiente plancha que va a traslapar, ¿sí? En cuanto a los pernos en la instalación, es necesario que en los extremos siempre se coloquen los pernos en cada una de las crestas. Ya internamente, ¿sí? En la distribución se pueden hacer de forma desfasadas, ¿sí? Las distancias que utilizamos o recomendadas para hacer los traslapes transversales es de al menos de 15 centímetros. Esto es nomás como recomendación general en todo tipo de cubiertas metálicas. Eso por el lado del confort térmico. Aquí podemos ver unas fotos. Me gustaría mostrarles fotos de obras de forma general también de todos nuestros productos. En este caso, el confort térmico lo tenemos instalado como geometría de steel panel AR2000 en el mercado de Pozorja, que está todavía construyéndose, ¿no? Este es el mercado de Pozorja, steel panel con AR2000 en 0.40, ¿sí? Asimismo tenemos otras fotografías que se las voy a pasar muy rápidamente para poder apreciar toda la gama de productos que tenemos en la línea de cubiertas metálicas. Tenemos el AR2000 en la iglesia de la Divina Misericordia, ubicada acá en la Vía La Costa, en Guayas. Tenemos en la obra ILC en Quito, ¿sí? Trabajando con steel panel AR2000. Les recuerdo que tenemos materiales de distintos prepintados, distintos colores, blanco, azul, light brown, verde, que son los más solicitados en el medio, ¿sí? Las obras de terminal logístico, también con un producto steel panel tipo AR2000, trabajados aquí en Durán, ¿sí? AR2000 también, bodegas de Ramsa en Guayaquil. Tenemos los paneles aislantes con los que estaban construidos el Hospital de Manta, ¿sí? Aquí justamente en esta obra se dio el uso de varios de los productos o portafolio de Novacero en cuanto a cubiertas y paredes, incluso de fachadas, ¿sí? Trabajamos fachadas especiales con materiales con materias primas sumamente especiales, de alta especificación, ¿sí? Otro tipo de cubiertas que nosotros fabricamos pues son las tipo bandeja, que no requieren de traslape, se produce en una sola longitud. Son paneles con costura mecánica, que se aprecia aquí en esta fotografía, ¿no? La urbanización La Joya, en Guayaquil, también este tipo de productos lo utilizamos muchísimo en las urbanizaciones de Vía San Borondón.
Asimismo, en esta fotografía, en la obra de Supermercado Santa María, en Machachi, sí se trabajó con Estilox, y también parte de esta cubierta se trabajó con un Estilox especial aislante, ¿sí? En este caso, se solicitó un material en lana mineral de roca porque se quería una cubierta completamente incombustible, ¿sí? Ese tipo de productos se los puede fabricar. Más material Estilox, ¿sí? Utilizado en las urbanizaciones de Vía San Borondón. Tenemos otros tipos de láminas metálicas como el AR 5000, utilizado principalmente para temas de fachadas, como el que vemos aquí cerca del puerto marítimo. Asimismo tenemos cubiertas metálicas tipo teja, ¿sí? Que simulan muchísimo la teja tradicional, pero que tienen una larga duración, ¿no? Y aparte que es trabajar con este tipo de tejas metálicas te disminuye el consumo, el desperdicio de materiales en sitio, ¿no? En el momento de instalación, evitas que las rupturas de las tejas tradicionales en el momento que están procediendo con el montaje. ¿Sí? Y más tejas metálicas en el sector de Atuntaqui, como vemos aquí. Eso por mi lado. Jennifer, no sé si estás por ahí. Mi estimada Paola. Bien, no sé si tengamos... Sí, sí tenemos algunas preguntas. Voy a proceder a formular a Paola las preguntas. Jorge Ortega hace el siguiente comentario. Estimada Paola, gracias por su presentación. Mi pregunta es referente a la resistencia del techo de zinc industrial. ¿Qué sucede cuando a una hoja de techo se realiza un corte transversal con un disco metálico en una moladora? ¿Pierde la resistencia a la corrosión o no? Ya, ahí sí, el principal problema que tenemos con los cortes que se realizan con amoladoras es que al saltar estas pequeñas fibras, ¿sí? o se pueden producir incluso chispas, pero nos quedan limallas sobre la cubierta. Cuando estas limallas se quedan sobre la cubierta metálica, lo que se produce con el tiempo es que comienza a generarse, ¿sí? Una pérdida, ¿sí? De la capacidad de recubrimiento de esa lámina, sea con un techo de zinc o sea con una lámina metálica con aleación tipo galvalum, ¿sí? Como un duratecho, ¿sí? En cualquiera de los dos casos, el corte con amoladora debe ser bastante cuidadoso. Si lo van a hacer con esto, pues es necesario que la cubierta quede completamente limpia para evitar que esas limallas con el tiempo se peguen a la lámina metálica y comiencen a generar un punto de oxidación. Perfecto, muchas gracias. Miguel Ángel Valladares nos hace la siguiente pregunta. Buenas tardes. En las láminas de confort térmico, el espesor de la lámina interna de Galvalum, ¿qué espesor tiene? ¿O es el mismo espesor que una lámina sin recubrimiento? No, las láminas Galvalum son las mismas, por ejemplo, que uno puede encontrar en nuestros productos habituales. Trabajamos con 0.30, en confort térmico trabajamos con 0.40, lo mismo que en nuestros productos habituales sin este material de aislamiento. Perfecto. Vamos con la última pregunta. Ángel Franco nos consulta, ¿cuál es la vida útil del recubrimiento térmico? La vida útil está para durar más de 20 años, al igual que el material de la lámina metálica. Perfecto, perfecto. Mi estimada Paola, muchísimas gracias. Una excelente exposición. Creo que hemos aprendido mucho. Gracias, gracias a ti. Esta información ha sido un montón para transmitir al consumidor final. Ahora vamos a proceder, mi estimada Paola, primerita, el tema de los sorteos. Sí, ya, entonces perfecto. por parte de Novacero tenemos tres kits de oficina. Les pedimos por favor a los asistentes que solamente a través del chat, no en el área de preguntas y respuestas, contesten las preguntas que Paola les va a hacer. Paola va a hacer las preguntas y ella va a nombrar el ganador. Entonces, por favor, si empezamos, mi estimada Paola, como les comenté, son 3 kits de oficina que incluyen algunos elementos importantes. Mi estimada Paola, empecemos. Claro, de acuerdo. A ver, vamos con una sencillita. ¿Cuál es el espesor de la espuma de polietileno utilizada en el confort térmico?
Revisamos en el chat. Sí, aquí ya está Andrés. Uy, se me fue esto, pero... Marco Córdoba. 3 puntos. Perfecto, Marco. Muchísimas gracias. Vamos con la segunda pregunta. Con la segunda pregunta. Veamos aquí. Los tornillos en el proceso de instalación, ¿dónde deben ser colocados en una cubierta metálica? En la cresta, pero esto se me fue. En la cresta, Ivonne Moreira. Gracias, Ivonne. Muchas gracias. Sí. Vamos con la última pregunta. Está tenaz, han estado súper atentos. Sí, súper atentos. Sí, sí. A ver, una última más sencilla. ¿En qué geometrías es posible producir el confort térmico? Vemos aquí. El nombre de la geometría, la principal, que mencioné en toda la presentación. Duratecho. Ahí está Julio Vega. No, espérame un ratito. Duratecho tenemos. Sí, aquí, Byron Toscano. Fue el primero. Gracias, Byron. Muchísimas gracias. Sí. Igual, Paola, por la excelente exposición. No, Tiene muchas gracias por la invitación. Por los productos. Igualmente estamos a las órdenes. Lo que le pido a mi estimada Paola es igualmente contestar las preguntas que tenemos en el área de chat y también en preguntas y respuestas. De acuerdo. Muchísimas gracias. Ahora vamos a continuar con Tigre, con los premios, mi estimado Gustavo. Con gusto, no hay ningún problema. A ver, yo voy a dar la preguntita y voy a dar opciones. Voy a dar opciones para que me ayuden con la letra de la opción correcta, ¿ok? Mi estimado Gustavo, solo déjenme ahí darles pero en el punto, ¿cómo se llama? El punto clave, los premios. Los premios de Tigre son Termofusora Tigre, es el primer premio, y el segundo es un kit de complementos sanitarios Tigre. Vamos con la primera pregunta. A ver, la primera pregunta es, ¿cuál es la principal ventaja de las tuberías de termofusión? Opción A, son de color verde. Opción B, menor tiempo de instalación 3:1. Opción C, tiene diámetros de hasta 90 milímetros. A ver, se me fueron. El ganador es... A ver, Demis Cabrera. Perfecto, Denis. Muchísimas gracias. Él es el Demis ganador. Cabrera Álava. Ok, la segunda pregunta es, ¿cuál es el tiempo de vida útil de una tubería de termofusión? Opción A, 10 años. Opción B, 160 años. Opción C, 50 años. A ver, se me va. Opción Milton Andrade. Perfecto, Milton. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Gustavo. Excelente, igual presentación, excelentes premios. Muchas gracias por el auspicio, por el apoyo. Nuestro más importante objetivo es capacitar a los ferreteros y a los constructores. Muy amable, mi estimado Gustavo. Ahora vamos con la empresa Cablec. Vamos con Alex Valladares. Tenemos ¿Cómo tres... estás, Jennifer? Muy bueno. Bien, mi estimado Alex, tenemos 3 premios, 3 kits de oficina. Entonces, mi estimado, bueno, hoy cambiamos un poquito el mecanismo. Mi estimado Alex, ustedes hacen las preguntas y ustedes les nombran a los ganadores. Entonces, vamos a contestar siempre y vamos a observar en el chat. Vamos con la primera pregunta, por favor. Ok, excelente. La primera pregunta, para instalaciones de uso Wi-Fi, ¿cuál sería la categoría de cable más conveniente para utilizar? Voy a dar 3 opciones. Cat 3, Cat 5 o Cat 6. Ahí veo que una. Muy bien. Vamos a ver. Déjame ver.
Me he estado Muy atenta. bien, está la gente súper atenta, sí. Súper atento. Ok, el ganador es Javier Ramos. Javier Ramos, el ganador. Gracias, Javier, por estar presente. Vamos con la segunda pregunta. Ok, la segunda pregunta es, ¿qué cables mantenemos en stop en Cablec, en estos cables UTP? Mi compañero mencionó netamente los cables que mantenemos en stop. Son dos categorías, ¿no? Ahí vi que está. Ajá. Marco Córdoba es el que respondió bien. Gracias, Marco. Vamos con la última pregunta. Ok, y la última pregunta. Okay. ¿Cuál es la distancia máxima permitida por los estándares para una interconexión de cableado LAN? Muy bien, ahí él respondió rapidísimo. Muy bien. Muy bien, muy bien. Vamos a ver, no recuerdo, es Cristian Campoverde. Es la persona que respondió más rápido. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alex. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por estar acá, ¿no? Han sido unas conferencias muy importantes. Agradecemos la participación en esta primera temporada, tercera edición. Gracias a Revista Mundo Constructor del Grupo Ecos y a nuestros auspiciantes Cablec, una marca de Prismian Group, Tigre y Novacero. A continuación, mi estimado Jorgito, si eres tan amable, vamos a lanzar la pregunta de sondeo. Es una pregunta muy necesaria para conocer qué opinan de nuestras ferrocapacitaciones y en qué podemos mejorar. En este momento la vamos a poner y también es importante saber con cuántas personas ustedes están viendo la ferrocapacitación. Ya para culminar y conocer un resumen inmediato de esta jornada ferretera, visite nuestro portal web www.mundoconstructor.com.es. En los próximos días recibirán su diploma digital, los premios a los ganadores y la recompensa en datos móviles. Les esperamos en nuestra primera temporada, cuarta edición de Ferrocapacitaciones, el viernes 23 de abril de 4 a 6 de la tarde. Agradecemos a todas las empresas auspiciantes quienes nos dan un valioso apoyo. Su apoyo es muy valioso para tener estas ferrocapacitaciones. Que tengan una excelente tarde y por favor cuiden mucho su salud. Buena tarde con todos. Muchísimas gracias. Para nuestros auspiciantes, si desean información de las empresas, justamente en esta pantalla pueden observar la información, el contacto, para que puedan escribir directamente y puedan concretar negocios. Aquí están justamente de las tres empresas. Bueno, ahora sí me despido. Excelente tarde y bueno, y excelente casi fin de semana. Hasta luego. Para mí ha sido un gusto.